Gente linda, ¿cómo están? Vamos a tener un tiempito para hablar. ¿Qué están haciendo en esta cuarentena donde uno ya no sabe cuándo es feriado, cuándo es día normal? Pero bueno, ahora en Argentina, viernes a la noche, no sé dónde se van a conectar en este momento, pero vamos a tener un buen tiempo para hablar esta noche. Va a estar conmigo un amigo y una persona que respeto mucho, el doctor Sebastián Palermo, que vamos a hablar juntos sobre la ansiedad. No sé cuánto estaban ansiosos por este momento, pero de eso vamos a tratar en algunos minutos. Me hicieron muchas preguntas por privado, si está bien tener ansiedad, si algunos se sienten culpables por que un cristiano tenga ansiedad, cómo se trata eso, se busca un psicólogo o no, o solo se espera en el Señor. Vamos a hablar también de cómo son los síntomas, cómo se nota cuando uno tiene una ansiedad quizás fisiológica o algo patológico, cuando es ya necesidad de medicina, si está bien tomar ansiolíticos o no. ¿Qué les parece? Vamos a leer las escrituras juntos y tengo acá conmigo dos compañeras. Mi guitarra a mi izquierda y mi esposa Hello, a la derecha. Así que bienvenidos a nuestra cocina y en el final vamos a tener un tiempito para adorar y orar juntos, pero primero voy a intentar conectar aquí con Sebastián y ya le damos la bienvenida y vamos a charlar un ratito. Vamos con todo, ¿estamos listos? Ya vamos más de 1500 personas conectados, bienvenidos. Yo voy a hacer una cosita, para los que no sabían, Hola mi amigo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien vos? Te escucho perfecto y se te ve muy bien, ¿eh? Se te ve más claro. ¿A mí se me ve rubio? No, yo estoy... ¿Vos me escuchás bien Miren, ahí? hablo para... Sí, se cortó un poquito, se cortó un poquito. Eh, Bien, sí, vamos a sí, tratar de sí. que... Si Sí, se yo corta, apagué paso los todos los datos. aparatos que hay en la casa para poder Sí, que funcione estoy bien igual. Internet. Bueno, para los que están conectados saben que hay una crisis mundial también de Internet, de señal de Internet, hay una saturación por todo esto, así que oramos de primera. Vamos a orar ahora, amigo, tomando autoridad sobre esta conexión, porque hay mucha gente creo que va a ser Amén, liberada esta noche, mucha gente va a entrar en otro nivel de libertad y que se establezca esto. ¿Podrías orar ahora, por favor? amén. Para Claro, comenzar. claro que sí. Señor, claro que sí. Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, nos sujetamos, Señor, a ti, a tu voz en el nombre de Jesús, pero también, Padre, desde Cristo y como Cristo sujetamos las conexiones de Internet. Que toda conexión que llegue a cada hogar, Padre, llegue con también tu Espíritu Santo guiándole, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús en esta hora te pedimos que tú estés trayendo libertad en el espíritu, en la comunicación, libertad del momento de oír en los oídos, libertad en la mente, Señor, para comprender de qué se trata lo que tu palabra declara para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, poderoso Dios. Amén y amén. Así es, Amén. se establece la conexión. Sí, bienvenidos todos los que Amén. están Amén. conectados. Yo voy a hacer dos cosas para los que están conectados antes de entrar profundo en la charla con el doctor y pastor Sebastián Palermo. Yo aquí abajo de tu conexión, hay un signo de preguntas que pueden hacer preguntas y que nosotros algunas vamos a contestar ahora. Y también voy a desactivar los comentarios, pero en el final voy a volver a activar y ustedes nos cuentan dónde están y todo eso. Así Sebastián y yo podemos fluir en la revelación de lo que Dios quiere soltar ahora. Así que solamente quédense conectados con la palabra ahí, si tienen las escrituras en las manos, la Biblia y principalmente el corazón abierto para el Espíritu Santo. Así que voy a desactivar acá donde veo... Oh, no es acá. Eh, Muy bien. Amén. Dios es bueno. Ahí estamos.
todo el tiempo. se estableció. ¿Estás ahí? ¿Estamos bien? Estoy acá, estoy acá. Por lo menos hasta ahora venimos bien. Vamos bien. Para los que no sabían, creo que muchos ya lo conocían, pero el doctor Sebastián Palermo es psiquiatra de profesión, pero también es un pastor que yo considero no solo un hombre de Dios, pero un profeta para esta generación. Él toma tu lugar. Mi familia y yo nos hemos congregado nuevamente en su congregación. Hemos recibido mucho del Señor de su vida y constantemente. Yo creo que cuando vi los niveles de locura que yo tenía, necesitaba de un pastor psiquiatra. Por eso viniste. Nunca me pagaste las Y consultas. para los que no Pablo, sabían, por eso. quería ahorrar consultas de algún lado, claro. Y encima, si no fuera menos, nos mudamos y soy tu vecino también. Por eso la conexión no se escucha muy bien, porque Sí, estamos así. muy lejos. Cualquier cosa me voy hasta tu casa, te digo, porque acá está, Sí, y está nos fea la conectamos de conexión una. mía. Nos conectamos de una. Muy bien. Pero entonces va a haber una riqueza tremenda en esta conexión porque Sebastián puede compartir desde la teoría, la técnica y la profesión, pero también desde la impartición del espíritu como pastor y que trata de estos asuntos Amén. constantemente. Así que va a haber mucha riqueza. Así que quédate con nosotros todo el tiempo, que va a valer la pena, sin duda. Va a ser una noche agradable de liberación y de entrar en otro nivel de Amén. intimidad con Dios. Que sea así, que sea así. Voy directamente a la primera pregunta. ¿Es Dale. posible que un Está. cristiano, alguien que aceptó a Cristo en su corazón, tenga ansiedad? ¿Y cómo definirías qué es la ansiedad? Sí es posible la ansiedad. De hecho, la ansiedad es necesaria. ¿Sí? ¡Epa! La ansiedad, claro, la ansiedad es necesaria porque te permite estar atento y te da enfoque, te da capacidad de enfoque. Cuando vos tomás un auto y salís a una ruta a manejar y no conoces la ruta, vas a estar ansioso, eso te va a quitar sueño, te va a quitar ganas de distraerte. La ansiedad te enfoca mucho. Y muchas veces la vamos a necesitar para estudiar, la vamos a necesitar para trabajar, la vamos a necesitar para enseñar, para predicar. El problema es cuando la ansiedad se vuelve patológica. La ansiedad patológica es cuando te bloquea tu capacidad de vida, te bloquea emociones funcionales, te bloquea desarrollos de pensamientos, te bloquea el deseo de orar o el deseo de pensar o el deseo de crear algo, una solución a algo. Cuando la ansiedad te bloquea, no te da la posibilidad de continuar normalmente con tu vida y aparecen otros síntomas. Aparece el síntoma del miedo, aparece el síntoma del enojo, la ira, que tiene que ver con la irritabilidad, o en el peor de los casos, la ansiedad te lleva a un estado de estrés y termina produciendo depresión, a la larga, la crónica, ¿no es cierto eso? Y cuando alguien me pregunta si un hijo de Dios puede estar ansioso, sí, claro que puede estar ansioso. El tema es que la ansiedad en el Hijo de Dios debe ser confrontada como que estamos desconectados temporal y transitoriamente de la fuente de vida y de la fuente de paz que es Cristo. O sea, Claro. cuando nosotros asumimos que porque soy hijo de Dios puedo estar ansioso y digo, bueno, estoy ansioso y está todo bien porque espiritualmente estoy bien, pero emocionalmente estoy mal, eso no existe. El espiritualmente estoy bien, pero emocionalmente estoy mal es, mejor dicho, religiosamente estoy bien, o sea, leo la Biblia, voy a la iglesia, Muy pongo mis bueno. diezmos, pero no logro conectarme con la verdad que estoy diciendo que creo. Ahora, Claro. ¿esto te ha pasado a vos, Marco? A mí me ha pasado, y vos sos testigo que hace 2 años atrás, 2 años y medio atrás, yo sufrí muy fuertemente de un trastorno, ataques de pánico escénico. A mí me costaba mucho predicar. Llegó un momento donde me bloqueé, y vos fuiste testigo de uno de los primeros bloqueos que yo tuve, donde durante un año yo pensaba que no iba a poder volver a predicar más. Pero yo descubrí que eso era responsabilidad mía, que yo estaba desconectado de la fuente de vida. Y eso no me quitaba salvación o que Dios no me amaba
o me hacía un mal cristiano, simplemente me perjudicaba porque estaba en mis propias fuerzas. Entonces Claro. sí, la ansiedad patológica es cuando yo entro ya en una disfunción, me gusta usar mucho esta palabra, disfuncionalidad tanto espiritual como social. Disfunción, que no estoy cumpliendo la función que se esperaba de mí. ¿Mm? Claro. ¿Te sirve la respuesta? ¿Vengo bien? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo estoy viendo acá porque la gente está escribiendo preguntas ahora mismo. Entonces voy a ver si podemos, yo te estoy escuchando y eligiendo la pregunta que vamos a hacer la próxima. Está perfecto. Si vos me preguntás, yo le respondo a la gente. Vos sos el coordinador, así que tranquilo que, Muchas gracias. aparte Ahora, tengo, la tengo, gente, tengo una sos pregunta que un ya tenía de profesional. antes. ¿Tomar Sí. ansiolíticos, tomar medicina, está bien, está mal, es pecado? ¿Cómo lo aplicamos desde la conciencia cristiana? Yo creo que lo que Dios, yo creo no, lo que Dios mira siempre es la motivación del corazón, empezando por ahí, ¿no? De repente, si yo me doy vuelta y le golpeo a una persona sin querer, es la misma acción que si le pego intencionalmente. La acción es la misma, pero el corazón es diferente. Acá pasa lo mismo Mm, con el que toma un ansiolítico. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Si claro, estamos hablando de una persona que tome el ansiolítico porque no busca en Dios, porque no está interesado en creerle, porque es una persona que nunca confrontó su egoísmo. Yo hace poquito saqué un video en las redes donde explicaba que una de las tendencias naturales que tienen las personas con inestabilidad emocional es el egoísmo. claro. Si esa persona no ha resuelto sus conflictos o sea, parto de la siguiente instancia. El que toma ansiolítico tiene que saber que tarde o temprano tiene que dejar de tomarlo, Claro. porque si no, no está permitiendo que Cristo pueda desarrollarse en su vida. Y no Bueno, digo ese es que un el que buen toma punto. ansiolítico no puede vivir a Cristo, sino que si vos estás en tu cabeza con que al tomar medicación no tengo más nada que resolver en mi vida porque estoy tranquilo y es lo único que me hace estar tranquilo, y ahí te voy a decir que no estás confiando en Dios. Esto tiene que ver un poquito con lo que charlábamos recién, que muchas veces las personas no toleran, no se bancan el sufrimiento. A No veces tener las tolerancia a personas la frustración. no tienen tolerancia a la frustración, se ponen ansiosos por la ansiedad. Escuché esa frase, se Sí, ponen ansioso por la ansiedad. Claro, no quiero estar ansioso, te dicen. Y probás estar claro. ansioso. Ejemplo, ¿no? La gente hoy está encerrada, está en un aislamiento mundial. ¿Sabe la Sí, cantidad de gente que me dice, doctor, no quiero estar más en la casa, ¿qué puedo hacer? Y te toca estar en la casa y vas a sufrir y vas a tener ganas de salir corriendo y te vas a tener ganas de subir al techo a ver si existe alguien del otro lado. Todo eso va a estar. O sea, hay un momento de sufrimiento que tenemos que aceptarlo como parte de nuestra vida. Si ante el más mínimo sufrimiento yo me acostumbro a tomar medicación, y yo te voy a decir que no estás confiando en Dios. No tiene que ver con pecado o no pecado, eso se lo dejo a Dios. Yo lo que te voy a decir es que está por demás de claro que la medicación no te está ayudando a conocer a un Dios de poder y a un Dios de victoria. claro. Pero está bien para el que está comenzando y que por ahí está desarrollando su fe. Entonces, Por supuesto, yo he pero, indicado, claro que sí, sí, claro, pero ya sí, sí, sí. gente que supuestamente tiene una fe madura se puede enfrentar. ¿Cuál es? Mira, tengo acá una pregunta que voy a poner en la pantalla. A ver si estoy aprendiendo acá también cómo usar. Eh, a ver si aparece. Sí, aparece ahí. ¿Cómo ayudar a gente que sufre de ansiedad extrema? Porque hay diferentes tipos de ansiedad. No, me explicaba Sí, entonces que está la ansiedad fisiológica y la patológica. y la patológica, sí. La ansiedad extrema ya estamos hablando de un cuadro de ansiedad que produce estrés. Ya la ansiedad que tenés te está llevando a un nivel de estrés. Y el estrés es cuando no es cuatro, no mentira, un chiste malo. El estrés es cuando... Ya es cuatro. el estrés es cuando la estructura psíquica comienza a impactar en el cuerpo. Entonces tenés problemas cardiovasculares, problemas digestivos, problemas de que somatizás el no sueño, el bloqueo mental. ¿Cómo le ayudamos? En primer lugar, estas personas tienen que aprender a frenar.
el frenar es fundamental. El saber, empecemos por el comienzo porque me faltó explicar qué es la ansiedad, es decir, la definición de Eso, ansiedad. la definición. Sí, Wow, si quieres. claro, porque la ansiedad se define como anxiety, que es una palabra latina que significa angostura y significa estrechamiento de la mente, angostura. No puedo pensar más que algo determinado. De forma práctica, la ansiedad aparece. Escucha esto, ¿no? El que está del otro lado, ¿no? Vos, Marco, porque esto lo hablamos un montón de veces, pero la ansiedad aparece cuando intentás controlar lo que no te fue dado a controlar. Wow, El está buenísimo. futuro, las cosas que están fuera de tu alcance. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice, miren las aves de los cielos. Yo me sané mirando los pájaros. Así, literalmente, me sané mirando pajaritos. Pues, ¿y por qué? Cuando vos te conectás con la naturaleza y aprendés a ver a un Dios de poder que se hace cargo de todo sin que vos estés controlando si se hizo cargo de vos o no, vos empezás a comprender que no depende de cuánta energía psíquica le pongas a un asunto. Va a depender de cuánto vos te relajes en el Señor. Jesús Wow. hablaba mucho acerca de la ansiedad. Decía, no te encargues del problema de mañana, porque hoy tiene su propio problema. Entonces, la ansiedad es siempre estar mirando qué puede pasar mañana. Te voy a poner un ejemplo. La ansiedad es intentar evitar el temor. Te voy a poner el ejemplo del avión que usa Pablo Aristimuño, un amigazo y un doctor también psiquiatra. Si vos te subís al avión, vos tenés, la persona que sufre de miedo al avión, sufre de miedo a que el avión se caiga. Uno no tiene miedo cuando el avión está en tierra, uno tiene miedo cuando el avión va volando. Entonces el miedo es que el avión se caiga. Para intentar evitar tener el miedo a que el avión se caiga, vos vas a desarrollar ansiedad. Vos vas a tener ansiedad cuando vas al aeropuerto, cuando llegás al aeropuerto y cuando vas a subir al avión. Pero cuando subiste al avión lo que tenés es miedo o cierta ansiedad. Pero la ansiedad es intentar controlar que no te dé ese miedo, que no encontrarte con la situación fea. Entonces la persona que hoy está encerrada en su casa y está pensando cómo hago para pagar el cheque que tengo que pagar y todavía no puedo salir a trabajar, cómo hago para manejar el tema de mis hijos que están en mi casa y no sé qué va a ser de ellos el día de mañana. Cuando vos estás intentando controlar lo que va a ocurrir mañana, vos vas a entrar en ansiedad. Ahora, si eso se vuelve extremo, monotemático, escotópico, es decir, solamente veo el problema y me olvido del resto. Si yo estoy diciendo, me voy a contagiar, me voy a contagiar, me voy a contagiar, el coronavirus produce tos, produce fiebre, produce dificultad respiratoria. Un día me levanté con tos, enseguida toda la vida tuve tos. Yo cada vez que aparece este tiempo así, cambio de clima, empiezo a toser. Hoy con el tema del coronavirus no quiero ni toser, porque llego a toser, primero me encierran, ¿viste? Primero te esposan y después te meten en cárcel. Así que casi no queremos toser, te pones ansioso. ¿Por qué? Porque intentás controlar lo que podría llegar a pasar. Eso es ansiedad. ¿Cómo ayudamos? Empezar a enseñarle a estas personas a frenar. Ahí vuelvo al punto que yo había dicho antes. Muy Frenar. bien. Necesitamos aprender a soltar el control. Hay una palabra que la gente tiene muy mal aprendida y es que Dios controla. Dios tiene el control, te dicen. No, Dios no tiene el control. Dios no está controlando. Porque si Dios estuviera controlando, Él estaría más ansioso que nosotros. Dios gobierna, que es muy diferente. Es decir, Él Amén. establece una palabra y la palabra se cumple. Él no tiene que controlar si la palabra se va a cumplir o no se va a cumplir. Él suelta su palabra y Él continúa con otra cosa, porque la palabra ya está estableciendo toda la verdad. Sea la luz, dijo Dios. Sea, y el Amén. sea no está controlando. Nosotros no tenemos que controlar. Cuando controlamos, ponemos energía psíquica intentando dominar la situación. Y eso es justamente Claro. lo que angustia nuestras vidas y nos lleva a separarnos del gobierno de Dios para volvernos nuestros propios dioses. Mira, me viene en la mente dos escrituras. Una primera, Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Parece que acá hay dos extremos. O siento ansiedad o siento el cuidado de Dios.
Entonces, cuando tengo ansiedad es porque no estoy sintiendo el cuidado de Dios o no estoy dejando que Él me cuide. Entonces, cuando yo quiero controlar, por lo que yo estoy entendiendo, es como que estoy impidiendo que Dios me cuide. Pero está muy bueno el contexto que Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Después dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Entonces creo que Muy bueno. lo contrario del control es el fruto del espíritu del dominio propio. Entonces, que no es lo Y la mismo que humildad, controlar. ¿Cómo? soltaste una palabra poderosa que es humíllense. Saben, Jesús le decía a las personas, le decía, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, dice, sean mansos y humildes como yo y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es. Es tremendo porque y esto es fuerte lo que voy a soltar, las personas cuando están ansiosas es porque intentan controlar. Ahora, fíjate esto, si yo intento controlar, yo intento ponerme a la altura de Dios y eso es enaltecerme. Yo gobierno mi vida. Pero si soy humilde, yo me pongo bajo la poderosa mano de Dios y digo, Señor, que sea tu voluntad, que sea lo que tú quieras, Padre, estoy en tus manos. Eso es ser humilde, no tratar de controlar lo que Dios está haciendo. Señor, te pido que me des algo y estoy viendo si me lo das o no me lo das. Señor, ya puse delante de ti mi pedido. Vos conocés si tengo una necesidad de enfermedad, vos ya sabés si Dice la Biblia que el Espíritu clama por nosotros porque nosotros no sabemos muchas veces cómo pedir. Y esa palabra, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, es la actitud perfecta para soltar todo tipo de ansiedad en este tiempo. Wow. Y me viene también Salmo 46:10. Dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Mira qué tremendo. Como que nuestro trabajo es entrar en la quietud, que no es lo mismo que no hacer nada, pero es un estado espiritual, como estar quietos, estar atentos, estar concentrados, y entonces nos ponemos en la posición correcta. Él es Dios y yo soy ser humano. Él es el alfarero y yo soy el barro. Él sabe lo que está haciendo y yo solo debo confiar que Él me está cuidando. Y eso nos libera. Y hablo a todos los que están conectados, o quizás si alguno entró recién, que estamos hablando de cómo tratar la ansiedad en la cuarentena, estamos hablando de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, soltar el control, desarrollar quietud para conocer a Dios, porque Él es un Padre que suelta la palabra y gobierna y que no controla, y nosotros tampoco debemos controlar, no podemos controlar el futuro. Pero lo bueno de eso es que ya sabemos el final. El que está en Cristo sabe que Él es nuestro principio y nuestro fin. Nuestro futuro es Cristo. Entonces, si Él nos cuidó una vez, nos va a cuidar otra vez. Correcto. Tenemos que aprender, y creo que Dios puso el mundo en quietud para poder conocer que Él es Dios. Y esto que estás diciendo es tremendo, porque a veces nosotros estamos haciendo fuerza. Él está diciendo, quédense quietos, y estamos haciendo fuerza mentalmente. Es tremendo. Mira, te voy a decir algo que yo aprendí. Te voy a decir algo que yo aprendí. Yo hice mucha crisis cuando empecé a estudiar el tema del reposo. Viste que la Biblia declara que el día de reposo está puesto justamente para nuestra salud. Y que el que no guarda el día de reposo entra en un proceso de muerte. Y esto biológicamente es así. El cuerpo está diseñado para trabajar 6 días y un día reposar. Pero yo hice mucho lío con esto, porque yo dije, tengo que guardar el sábado, lo tengo que ritualizar, me tengo que volver tipo hebreo en este tema. Y Dios un día me dijo, yo lo que te pido es que en el día de reposo sueltes todo el control de todo. Es el día que yo te pido que no organices nada, no generes proyectos, no estés viendo ni controlando las cosas. Ese día te pido esa libertad en tu mente. Y esto trae mucha paz. Nosotros no aprendimos a frenar en nuestras cabezas. Estamos encerrados y estamos viendo cómo vamos a salir, cómo va a ser nuestro día de salida, si vamos a tener un proyecto económico, si vamos a salir. Estamos preocupados por lo que va a venir. Necesitamos frenar nuestra cabeza. Necesitamos entregar eso al Señor. Muy bueno eso, muy bueno eso. Acá voy a poner otra pregunta. Sí. La ansiedad. ¿Vos estás viendo también las preguntas? Yo todavía tengo la anterior. ¿Cómo ayudar a la gente que sufre de ansiedad extrema? ¿La ansiedad se sana milagrosamente o es un proceso? Con eso acá quiero hacer una pausa a todos los que están viendo.
El doctor Sebastián Palermo, y pastor, tiene también un libro que se llama Los 40 días, ¿cómo era? 40 días de Voy a la decir ansiedad. vivir sin ansiedad, un programa de 33 días, sí. Un programa de 33 días de vivir sin ansiedad. Es un libro, entonces Sí. cuando él me dio ese libro, me regaló, yo voy, amigo, de verdad, me da mucha ansiedad, contámelo en 3 horas, como 33 días. No llego a los Porque 33 y días, yo creo dijiste. que eso refleja lo que muchos piensan también. A ver, quiero ser sano ya. Entonces, me gustó esa pregunta. ¿Esto se sana milagrosamente o es un proceso? Mira, te lo voy a plantear de esta forma. Dios no, a ver, el proceso de la sanidad madura el carácter, siempre, siempre los procesos maduran el carácter. Y el milagro funciona para el que necesita fe. Mm, El milagro es para el que necesita fe y para el que necesita carácter va a funcionar el proceso. Decime quién es la persona y le vamos a responder, ¿Dios con vos va a hacer un milagro o con vos va a ser un proceso? Y cuando la persona ya le cree a Dios, ahora necesita madurar. Es decir, si el Señor te va a quitar la ansiedad por un chispazo, entonces no maduraste nada. Es claro. decir, va a ser un asunto de parte de Dios. Y Dios quiere hijos maduros. La madurez en el carácter tiene que ver con la capacidad de sufrir lo que nos toca sufrir en el momento que nos toca hacerlo. Eso es ser maduros, o sea, que a pesar de la adversidad, nosotros persistamos en el Señor. La madurez tiene que ver con las decisiones que tomás después de la adversidad. Y si Bueno, este es nosotros un queremos punto que muy nos... importante. Perdón interrumpirte, No, está bien. porque acá siento algo poderoso del Señor para todos los que están viendo, porque estamos en una generación con muy baja tolerancia a la frustración y que no quiere los procesos, la generación microondas que tiene todo a un clic, que se Sí. arregla todo rápido, si se tarda un poquito la conexión ya se va. Algunos ahora mismo están entrando en esa live y saliendo, se quedan segundos y se van por la Sí. ansiedad o por la, la ¿Qué están hablando? aceleración. Es verdad. Decime rápido, ¿cómo salgo? Entonces, pero también me quedo pensando en eso, cómo también está quebrando la teología de muchos procesos como los que estamos viendo hoy y lo que uno vive. Cuando uno le fue mal enseñado y que cree que estar en Cristo significa que le va a ir bien en todo y todo el tiempo. Cuando Jesús dijo que Jesús mismo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús mismo Aprendió dijo, obediencia, sí. en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he Tal vencido cual. el mundo. Entonces, no sabemos pasar las aflicciones, no sabemos pasar tribulaciones y ni hablar de lo que está por venir. Creo que están por venir mucho más dolores de parto, pero también van a haber mucho más gloria de Dios. Esto es solo una leve y momentánea tribulación, pero los que crecen en fe son los que van a disfrutar del peso de gloria que está por Así venir. es. Pero Así creo que es. es muy clave lo que está diciendo. Necesitamos aprender a superar las crisis y a enfrentarlo, ¿no? Que eso es Y a un superarlas proceso. y a, y a superarlas en el Señor, ¿no? Con esa, porque hoy en día pasa algo interesante. Hoy en día queremos mucha motivación, queremos mucha psicología positivista dentro de las iglesias, queremos aprender a desarrollarnos a nosotros mismos. Por ahí viene gente y me dice, ¿cómo hago para salir de esto rápido? O ¿cómo hago para, dame algunos tips para esto? Yo le voy a decir, sos hijo de Dios, sí, metete en oración, hermano. Conoce al Señor. Cuanto más Cristo en tu vida, más su temperamento en vos. Pero por ahí nosotros queremos desarrollar una educación emocional sin haber pasado por la cruz. Cuando el hombre desarrolla un evangelio positivista sin haber pasado por el dolor de la cruz, entonces estamos haciendo la muerte de Cristo en vano y estamos exaltando al Adán en nosotros. A mí me impacta mucho cuando empezamos a trabajar el carácter en la gente. La gente piensa que nosotros tenemos que desarrollar carácter para sacar lo mejor de nosotros. Y eso es falso. Porque nosotros, cuando venimos desde Adán, lo mejor de Adán sigue siendo Adán. Lo mejor del viejo hombre sigue siendo viejo hombre. Mm, O sea, la única forma en la que nosotros podemos darle lo mejor a Dios de nosotros es dándole nuestra vida como un sacrificio. Y Él la va a volver Cristo. amén. Entonces, lo mejor que le podemos dar a Dios es nuestra vida para que Él la presente en la cruz con Cristo Jesús. Y cuando resucitamos como Cristo, en Cristo, ahí somos agradables a Dios y eso va a ser lo mejor que nosotros podamos hacer, una nueva naturaleza. Pero claro, no queremos pasar por la cruz. Entonces yo exhorto a los hermanos siempre a decir,
Aprende a vivir este tiempo, espéralo al Señor. Él no abandonó a nadie nunca. El Señor no te va a dejar con esa deuda, no te va a dejar con esa crisis, no te va a dejar con esa situación. Algunos me dicen, no, pero tal persona se enfermó y murió, pero el Señor aún después de la muerte lo va a levantar. O sea, tenemos que entender que Dios no nos está viendo como pedacitos de carne, nos está viendo como seres eternos. Y no es Confiemos que un éxito temporal. Muchos tienen una no es. mentalidad exitista, claro. Entonces, de verdad que yo la verdad que es un tiempo donde que me gusta mucho, me gusta porque el Señor está probándonos a todos en la fe, a todos, y en donde más nos cuesta, nos está Mm, probando a todos. Y la verdad es que es un tiempo donde tenemos que agradecerle a Dios, amén. entrar por sus puertas con acción de gracias. Necesitamos aprender a agradecer a Dios por los tiempos de ansiedad. Este tiempo de aislamiento, de encierro, la gente ha exasperado porque una de las cosas que te pasa cuando estás encerrado es que cada problemita se vuelve gigante. Claro. Eso es algo característico del encierro. Yo trabajé mucho tiempo en clínica psiquiátrica y vos te encontrabas con que el paciente se le caía un fibrón y te hacía un lío bárbaro porque la mesa estaba mal puesta. Y vos decís, pará, o sea, afuera este problema no existe. ¿Por qué el problema existe adentro? Porque nos volvimos escotópicos, miramos solo lo que nos dicen que miremos y perdemos de vista lo que Dios quiere que estemos mirando. O sea, aprendamos a mirar desde el cielo para poder ver que las cosas no están tan graves como nos dicen que están. Tal cual. Tal cual. Yo vi en lo personal, en tiempos de intimidad con el Señor, mis crisis de ansiedad, yo he compartido eso para algunos. También incluso en un material que hicimos, Hogar, Dulce Hogar, conté de cuando tuve ataques de pánico, sentía palpitaciones en el corazón, como que se me cerró el pecho, como que no podía respirar, justo cuando estaba orando por unos pastores. Y entonces, al principio no sé, pensé, era una guerra espiritual o algo así, pero no lo entendía, pero lo sentía físicamente y no tenía ni fuerza para decir Jesús. Entonces le dije a Fer que me llevara al hospital, fui al hospital y cuando llegué el médico me dijo, mira, Mason, no tiene nada en el pecho, en el corazón, en el pulmón, nada. Y entonces me dijo, mira, clínicamente no tenés nada, yo te diría que busques ayuda espiritual, me dijo. Y me dijo, ¿a qué te dedicas? Y yo, no, no importa, no importa, no importa. Dejalo. Para los que están conectados, que quizás tengan esas sensaciones, sensación de muerte, de asfixia y que parece que problemas respiratorios y que eso te agarra por una preocupación por el futuro de algo que no lo puedes controlar. O sea, la ansiedad, por lo que vi, por lo que proviene es una aceleración interna que comenzás a agrandar las situaciones. Entonces, muchas veces también puede ser, se dispara desde un trauma de algo no resuelto del pasado. Entonces, estás anclado en el pasado, no podés disfrutar el futuro y en el presente estás preocupado. Entonces, Claro, estás atado al pasado, estás pensando en el futuro y no disfrutas el presente. no Porque estás estás, no pensando lo que estás, va a pasar y no estás disfrutando el presente. y está en el presente. Cuando yo volví, yo me acuerdo cuando volví de la clínica, el médico me dio unos ansiolíticos, me dijo, cada vez que te agarres otra vez, encima me profetizó mal, me dijo, te va a agarrar otra vez y cuando venga otra vez va a tomar ansiolítico. Entonces me volvió a dar y lo dejé en la mesa de luz y dije, ¿sabes qué? No lo voy a tomar. No lo voy a tomar. Me venía la sensación igual y agarraba la guitarra como voy a agarrar ahora. No voy a cantar ahora, vamos a cantar en el final, pero agarraba la guitarra y ahí fue cuando nació la melodía. Tú eres príncipe de paz, tú eres mi paz, no como el mundo la da, en ti puedo descansar. Porque me venía la revelación, Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. O sea, que el mundo te da una paz aparente. Entonces, como que como lo dijiste muy bien, la medicina es una solución, es como una anestesia, pero no resuelve el problema, ¿no? Pero Es así. con las melodías, con la adoración, con humillarme delante del Señor, cada vez que me venía la sensación, se me fue yendo de a poco. Y conozco otros hombres de Dios, otros ministros, otras mujeres de Dios, gente que predica, gente que ministra, que han tenido ataques serios y de verdad
no está mal si tienen que tomar ansiolítico por un tiempo, pero no está mal, sí está mal depender de eso químicamente al punto de que tu confianza en el Señor sea más grande. Entonces conozco un caso muy fuerte de alguien que decidió, se le reveló, no, la vida eterna es conocer a Dios. Se dio cuenta que no se le había revelado la vida eterna, por eso tenía miedo del futuro. Wow, Muchos hoy wow. no quieren hablar del fin de los tiempos, le da miedo, le da ansiedad, pero si supiera que Jesús va a venir y reinaremos con él para siempre, no hay que temer, no hay que temer. Pero bueno, cuando no se nos revela, cuando se le reveló a ese hermano, dice que dejó de tomar las pastillas, pero igual por 30 días le venía ataques de ansiedad todas las noches, todas las noches. Y Claro, se encerró claro. en la pieza, aunque le venía, y no se le fue, y no se le fue, pero él dijo, la vida eterna es conocer a Dios, la vida eterna es conocer a Dios, la vida eterna es conocer a Dios. Si tengo que morir ahora, que me muera, pero yo voy a conocer a Dios. Y salió de eso. Entonces, para los que están conectados, puede ser un milagro, que eso te da fe, o si tenés fe, es mejor que sea un proceso, que lo enfrentes Sí, cara a cara señor. y te lleve a otro nivel de gloria en gloria, ¿no? Y quiero decir algo, si de repente querés confrontar esta situación, las pastillas, supongamos los ansiolíticos, se suministran vía oral cada 12 horas mínimamente, o lo podés hacer cada 8 horas o cada 6 horas, dependiendo cuál sea la intensidad. Ahora, puede producir el mismo efecto si nosotros nos tomamos, en vez de esa pastillita, una cápsula de tiempo de adoración en quietud. Y no estoy Mm. tratando de minimizar la importancia de la pastilla, porque yo comparto con vos y sabés que adhiero totalmente a que si una persona necesita, porque no está pudiendo de ninguna otra forma, perfecto, vamos con toda, pero es importante que sepa, y esto lo tenemos que saber todos, las medicaciones psiquiátricas nunca curaron. La cura es que ya desapareció el problema y no vuelve más. Nunca curaron. Lo que tienen una función sintomatológica, cumplen una tarea sintomatológica. ¿Qué Claro. significa eso? Que te ayuda a paliar, a bajar el síntoma, pero no resuelve la causa del síntoma. Por lo tanto, siempre que aparezca el síntoma vas a tomar la pastilla. Y una persona que toma la pastilla y no resuelve la causa del síntoma, va a ser una persona que se va a volver adicta, o sea, va a depender. La palabra adicción significa adherido o pegado a, va a estar pegada a la medicación. Entonces, ¿qué Mm. recomendamos? ¿Qué recomiendo yo? Que resuelva su causa. Y la causa es esta: el intentar controlar lo que va a pasar mañana. Es una persona que está demasiado pendiente de lo que va a ocurrir y no poder gobernarlo. Entonces ahí aparecen los recursos, como lo que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con el estar quietos, el contemplar, el Mm. reposar, el saber dormir, el saber comer, el saber disfrutar. O sea, hay muchísimos Mm. tips que podríamos guiar a la gente y que son escriturales, son escriturales. Mirá lo que dice la escritura, dice, el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Yeah. ¿Vos sabés que yo después de muchísimos años descubrí la palabra gozo en el reino de los cielos? La cantidad de gente que no disfruta el reino de Dios. Sí. Y yo la verdad que después de mucho tiempo tuve que confrontarme esa verdad. Entonces hoy tenemos recursos espirituales que le van a dar gobierno al alma para tener ese nivel de paz que estamos requiriendo. Claro. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Por qué duermo en paz? Porque estoy confiado. La palabra Mm. confianza implica la fe. Con fe, confianza, es una palabra compuesta, ¿sí? Que tiene que ver con ese depósito en el Señor. Por Amén. eso hay tantos principios espirituales tan ricos para poder tomar gobierno del aspecto psicobiológico. Guay, qué tremendo. Amigo, una de las preguntas que nos hicieron acá por privado, que no lo voy a poner, pero era cómo conseguir tus libros, cómo tener más esos tips. Entonces yo les recomiendo a todos que sigan al Instagram, en la página de Doctor Sebastián Palermo, Gracias. pero también están tus libros a nivel digital. Hay libros a nivel digital, yo supongo que deben estar en Amazon, porque viste cómo es el tema de los derechos, eso está con los derechos de la editorial. Está bien, pero Pero vi que hay una regalaste el PDF plataforma, de Vivir claro, Tranquilo, ¿no? claro, por eso. Hay una plataforma que se llama ayudaenlasemociones.com,
ayudanlasemociones.com, y ahí las personas pueden ingresar y hay un material para descargar que es el libro Vivir Tranquilo y es gratuito. Pueden ingresar ahí y lo pueden descargar. Y después en la misma Excelente. plataforma hay una sección que se llama sección cuarentena y todos los días subo un videíto de 6 minutos para hablar sobre la ansiedad en el encierro y hago catarsis, yo también lo uso de terapia, ¿viste? Porque, claro. Eh, ahora, en unos minutos vamos a tener que cortar porque Instagram lo corta después de una hora y después vamos a tener un tiempito de oración para los que están conectados, que Dale. se queden con nosotros hasta el final. Pero aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo hacemos para superar ese pasado donde hubo violación o etcétera? ¿Cómo se hace para superarlo? O sea, cuando realmente hay un trauma fuerte, no sé, la muerte de un pariente, cuando hubo un abuso o cosas así, y que eso después desata ansiedad en la persona, ¿cómo se Bueno, hace? definitivamente eso requiere un proceso de sanidad interior. La sanidad interior es cuando el Espíritu de Dios te permite incorporarte a la nueva naturaleza, ¿sí? Mm, Haciendo las paces, o sea, te enseña a morir. La sanidad interior te va enseñando a morir al pasado. Hay personas que no pueden cortar de la noche a la mañana con el pasado, con su vieja naturaleza. Entonces la sanidad interior te enseña a perdonar, a soltar los rencores, te enseña a renunciar a derechos que vos creés que tenés que ejecutar. Eso requiere de una administración, es decir, de ir acompañado con un pastor, un amigo que conozca del Evangelio, alguien con quien ir dialogando, pero es fundamental el proceso de la sanidad interior, tema que no podríamos ahora hablar porque nos llevaría, sí, sería muy profundo. Pero yo son aprendí cursos de y vos cursos. que la palabra trauma tiene que ver con una rajadura, algo que se partió Sí, sí. y, y que hay que Dice la Biblia, aplicar. dice el Sí, proverbio, al que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Nosotros tenemos una cubierta, una defensa que el Señor pone en nosotros, que es el amor. El amor es una malla de defensa. Cuando un trauma, la palabra trauma significa apertura, se hace un hueco en nuestra capacidad de amar y de ser amados, la serpiente se mete. La serpiente es la palabra del infierno. Se empieza a llenar en nuestra vida, por ese trauma se empieza a llenar nuestra vida de amargura, de dolor, mm, y la amargura y el dolor destila y contamina todos los pensamientos de nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que claro. hacer? Cerrar ese trauma. Tenemos que cerrar y vaciar de nuestra vida todo proceso de amargura. ¿Cómo se hace? Bueno, con la sanidad interior y con estas ministraciones que te digo. Ahora, eso es muy interesante. Yo vi una estadística de iglesias que se investigó, se preguntó a diferentes congregaciones eh, y llegaron a la conclusión qué problemas, qué porcentaje de problemas había en una congregación. Y 16% eran problemas espirituales, o sea, de demonios, de tormento, y 84% eran problemas emocionales y financieros. Entonces, Sí, es muy interesante eso porque escuché de Carlos Anaconda que decía, toda herida no tratada es puerta abierta para demonios. Entonces, totalmente. mucha gente quizás Es no una de las está, puertas. sí, no está poseída, pero está atormentada y también te lleva a la amargura, te lleva a la tristeza y todo. Entonces, el asunto no es tratar con las moscas, el asunto es limpiar la basura para que no haya más Exacto. tormento. Entonces, ¿cómo tratar Perfecto. el interior? ¿Cómo ir a la raíz? Una de las cosas que nosotros estamos haciendo mucho con nuestro equipo, con nuestra congregación también, es llevar la gente a Cristo de tal manera que el Espíritu Santo le revele dónde está la base de sus creencias y tenemos ministraciones así de hacer que la persona pregunte al Espíritu Santo, ¿dónde entró eso en mi vida? Entonces no viene por una investigación nuestra, sino aún gente nueva, estamos teniendo gente que tiene experiencia con el Espíritu Santo y tiene visiones y recuerda cosas de la infancia que no habían acordado, pero porque el Señor le revela y es como que el Qué Señor tremendo. mismo sana la huella psíquica, ¿no? Porque hay Qué huellas tremendo. psíquicas que hoy en día hay mucha Muy gente bien. que responde por cosas que aparecen. Bueno, acá estoy con mi pastora y ¿Cómo mi... le va, doctor? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? Hola, Fer. ¿Todo ¿Cómo bien, estás? vecino? ¿Bien? ¿Todo Bien, bien? bien, ¿Todo bien. bien?
Muy Sí. bien. Es un tema porque estamos hablando sobre la superación de un trauma y que muchas cosas así en el periodo de formación de la identidad forma las creencias. Mucha gente ha creído Sí, en mentiras a través de errores de tal los cual. padres o por ausencia de los padres o por un abuso, por un trauma. Y después eso ya creó tu plataforma de identidad y lo que hay que sanar es eso, ¿no? Sí. Impecable, sin agregar nada. Así es, tal cual. ¿Vos querés decir algo? Sí, bueno, justo antes de llamarte, habíamos estado con Marcos compartiendo un poco sobre este tema. Y hablamos de la gente que nos tocó ministrar, ¿no? Gente con temor y demás. Y algo que entendimos también ministrando gente en esto es, ¿viste el versículo que dice que el amor, el perfecto amor echa fuera el temor? Sí, Y a veces hemos tomado que es la revelación del perfecto amor de Dios, que es cierto que es una parte, pero también hemos notado que cuando gente que tiene como una estructura de temores, la ponemos a trabajar en amor por otros, o sea, que despierte el verdadero amor hacia alguien, salen de los temores que Que tenían. sale del centro. Entonces, cuando, por ejemplo, personas que tenían problemas se ponen, van al hospital a orar por enfermos, van a las villas, salen de ellos mismos, porque a veces también hay gente que ya conoce todo esto cognitivamente y bueno, hago lo otro para poder salir de mi estructura de temor, pero sigue siendo el centro esa persona. O sea, totalmente. sigue estando en él mismo y el fin es el mismo. Entonces, cuando uno pone a otro en el centro o pone a Dios en el centro, empieza a vivir el verdadero amor. Y entonces de ahí Totalmente. vemos que logran salirse. Por eso, aún gente que dice que tiene ataques de pánico en este encierro y demás, lo que les recomendamos es que se pongan a hacer algo por alguien, que llamen a alguien. Exacto. Y aunque ellos tienen miedo, que llamen a alguien que tiene miedo y le inspiren fe y oren y lo alienten. Hace, hace unos O días que le saqué un cocinen algo a videíto, alguien. hace unos Sí. días saqué un videíto que se llama Una estrategia poco pensada, que habla justamente de lo que estás diciendo, exactamente lo que estás diciendo. Ah, mira, esa no la Se vi llama justo. una estrategia poco pensada, donde hablo sobre cómo la tendencia al egoísmo aumenta nuestra debilidad y inestabilidad emocional, y el pensar en otros y ser altruistas nos vuelve personas más sólidas emocionalmente. Es un Claro. estudio eso está aprobado Ah, ya mira. a nivel de estudio psicológico, sí, claro. Ah, bueno, nosotros no lo Así, habíamos estudiado, simplemente nos dimos cuenta al estar con y vos gente tenés y vos ver tenés el que, Espíritu de Dios, así que, claro, bueno, ese fue el estudio. Y también otra de las claro. cosas que vimos es que vemos en gente que tiene estructuras de temor, que también hay una falta de revelación muy genuina de la gracia, del Dios que en su gracia perdona, hace todo nuevo. Es como que hay una estructura de ley muy fuerte, de Sí, ley, de antiguo pacto, de disciplina, de tener que cumplir. Y sí. hemos visto eso, que cuando entran en una estructura donde ven que ya Dios hizo todo, que Él perdona, que Él ama, bueno, logran salirse de eso. La Creo revelación que de padre, la revelación de padre y la revelación de ser exactamente. hijos. Sí, Lo y que la pasa es que, gracia. claro, lo que pasa es que quien todavía no vive en gracia está todavía viviendo en ansiedad, porque la ansiedad es Claro, intentar controlar que Dios te apruebe, que Dios te claro. ame, o sea, lo controlás. Es decir, si estoy sirviendo en la iglesia es porque Dios me ama. Es decir, yo voy a servir solamente si hago algo en la iglesia. Nunca se me va a ocurrir que Exacto, honrando a papá, honrando al exacto. vecino, ayudando al otro, estoy también sirviendo. Estoy pensando que servicio siempre tiene que ver con lo congregacional, con lo eclesiológico. Por eso Tal a mí me cual. apasiona este tiempo que estamos viviendo, porque Dios rompió todos Sí, los moldes y dijo, a ver, todo. sean cristianos ahora en los hogares. A ver, quiero ver cómo son cristianos Yeah. ahí. Y encima sin hacer nada. A ver, Claro, mostrame porque que es te fácil. sentís amado cuando no haces nada. Y uno tiene que Claro. lograr sentir su amor sin hacer nada. Había un meme hace poco que recibí que estaba espectacular. Dice, dormir hasta las 12 del mediodía y sentir que estás ayudando al país no tiene Ay, precio. Dice. sí, que está salvando el mundo. Sí, lo vimos también. Es buenísimo. Creo La verdad es que hay que tantos memes tremendos que vemos en este tiempo que Sí. nos están salvando la cuarentena. sí, dice, 57. uno decía, me duele la espalda un montón, pero lo voy a seguir, no me voy a levantar para ayudar a mi país.
Mira, vamos a terminar esta primera parte. Amigo, no quisiera abusar de tu tiempo, pero tenemos que cortar para no perder el video. Lo Dale, vamos a guardar y lo voy a subir en dale, IGTV. Y vamos a dale. volver a conectarnos unos minutos más ahí directamente. Yo voy a adorar y que pudieras guiarnos en un tiempo de oración. Pero antes de Amén. desconectar de esta primera parte, leo Filipenses 4, 6 y 7. Es muy interesante el contexto de Filipenses que Pablo está diciendo. En realidad, desde el verso 4, él dice así: estén siempre llenos de alegría. En la Reina Valera dice, regocíjense en el Señor. Otra vez le digo, regocíjense en el Señor. Era lo que decía, es el concepto de gozo. Gente que no sabe disfrutar. Alégrense en el Señor. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor viene pronto. Mira qué tremendo Wow. lo que el apóstol Pablo conecta. Recuerden que el Señor viene pronto. Y ahí viene el verso siguiente. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Qué así sea. tremendo. Una de las Amén. cosas que yo vi que era un diseño poderoso es el tema de la meditación. Y de eso vamos a hablar después que volvamos, ¿no? De cómo Dale. la Biblia dice mucho de meditar en el Señor y que eso también nos conecta con su realidad. Así que, bueno, saludos a los que Amén. están conectados de diferentes países. Ahí abrí un poquito los comentarios. Gente de diferentes países. Hay algunos que están despiertos también en Europa en este momento. De Estados Unidos, escribiendo en inglés. Uno preguntó si tu libro estaba en inglés. Pero bueno, Tengo un libro, voy a... estamos por sacar un libro en inglés, estamos por sacar. Ya está Gloria a todo Dios, traducido. gloria a Dios. Así que por favor, todos los que están acá conectados, quédense algunos segundos nomás. Voy a salir, salimos y volvemos a entrar con una nueva conexión y vamos a adorar y orar juntos. Amén. Ansiedad extrema, porque hay diferentes tipos de ansiedad. No, me explicaba Sí, entonces que está la ansiedad fisiológica y la patológica. y la patológica, sí. La ansiedad extrema, ya estamos hablando de un cuadro de ansiedad que produce estrés. Ya la ansiedad que tenés te está llevando a un nivel de estrés. Y el estrés es cuando no es 4, no mentira, un chiste malo. El estrés es cuando... Ya es cuatro. El estrés es cuando la estructura psíquica comienza a impactar en el cuerpo. Entonces tenés problemas cardiovasculares, problemas digestivos, problemas de que somatizás el no sueño, el bloqueo mental. ¿Cómo le ayudamos? En primer lugar, estas personas tienen que aprender a frenar. El frenar es fundamental. El saber, empecemos por el comienzo porque me faltó explicar qué es la ansiedad, es decir, la definición de ansiedad. La definición. Sí, claro, porque la ansiedad se define como anxiety, que es una palabra latina que significa angostura y significa estrechamiento de la mente, angostura. No puedo pensar más que algo determinado. De forma práctica, la ansiedad aparece. Escucha esto, ¿no? El que está del otro lado, ¿no? Vos, Marco, porque esto lo hablamos un montón de veces, pero la ansiedad aparece cuando intentás controlar lo que no te fue dado a controlar. Wow, El futuro, las cosas que están fuera de tu alcance. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice, miren las aves de los cielos. Yo me sané mirando los pájaros. Así, literalmente, me sané mirando pajaritos. Pues, ¿y por qué? Cuando vos te conectás con la naturaleza y aprendés a ver a un Dios de poder que se hace cargo de todo sin que vos estés controlando si se hizo cargo de vos o no, vos empezás a comprender que no depende de cuánta energía psíquica le pongas a un asunto. Va a depender de cuánto vos te relajes en el Señor. Jesús hablaba mucho acerca de la ansiedad. Decía, no te encargues del problema de mañana, porque hoy tiene su propio problema. Entonces, la ansiedad es siempre estar mirando qué puede pasar mañana. Te voy a poner un ejemplo. La ansiedad es intentar evitar el temor. Te voy a poner el ejemplo del avión que usa Pablo Aristimuño, un amigazo y un doctor también psiquiatra.
Si vos te subís al avión, la persona que sufre de miedo al avión, sufre de miedo a que el avión se caiga. Uno no tiene miedo cuando el avión está en tierra, uno tiene miedo cuando el avión va volando. Entonces el miedo es que el avión se caiga. Para intentar evitar tener el miedo a que el avión se caiga, vos vas a desarrollar ansiedad. Vos vas a tener ansiedad cuando vas al aeropuerto, cuando llegás al aeropuerto y cuando vas a subir al avión. Pero cuando subiste al avión lo que tenés es miedo o cierta ansiedad. Pero la ansiedad es intentar controlar que no te dé ese miedo, que no encontrarte con la situación fea. Entonces la persona que hoy está encerrada en su casa y está pensando ¿cómo hago para pagar el cheque que tengo que pagar y todavía no puedo salir a trabajar? ¿Cómo hago para manejar el tema de mis hijos que están en mi casa y no sé qué va a ser de ellos el día de mañana? Cuando vos estás intentando controlar lo que va a ocurrir mañana, vos vas a entrar en ansiedad. Ahora, si eso se vuelve extremo, monotemático, escotópico, es decir, solamente veo el problema y me olvido del resto. Si yo estoy diciendo, me voy a contagiar, me voy a contagiar, me voy a contagiar, el coronavirus produce tos, produce fiebre, produce dificultad respiratoria. Un día me levanté con tos, enseguida, toda la vida tuve tos. Yo cada vez que aparece este tiempo así, cambio de clima, empiezo a toser. Hoy con el tema del coronavirus no quiero ni toser, porque llego a toser, primero me encierran, ¿viste? Primero te esposan y después te meten en cárcel. Así que casi no queremos toser, te pones ansioso. ¿Por qué? Porque intentás controlar lo que podría llegar a pasar. Eso es ansiedad. ¿Cómo ayudamos? Empezar a enseñarle a estas personas a frenar. Ahí vuelvo al punto que yo había dicho antes. Frenar. Necesitamos aprender a soltar el control. Hay una palabra que la gente tiene muy mal aprendida y es que Dios controla. Dios tiene el control, te dicen. No, Dios no tiene el control. Dios no está controlando. Porque si Dios estuviera controlando, Él estaría más ansioso que nosotros. Dios gobierna, que es muy diferente. Es decir, Él establece una palabra y la palabra se cumple. Él no tiene que controlar si la palabra se va a cumplir o no se va a cumplir. Él suelta su palabra y Él continúa con otra cosa, porque la palabra ya está estableciendo toda la verdad. Sea la luz, dijo Dios. Sea, y el sea no está controlando. Nosotros no tenemos que controlar. Cuando controlamos, ponemos energía psíquica intentando dominar la situación. Y eso es justamente lo que angustia nuestras vidas y nos lleva a separarnos del gobierno de Dios para volvernos nuestros propios dioses. Mira, me viene en la mente dos escrituras. Una primera, Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Parece que acá hay dos extremos. O siento ansiedad o siento el cuidado de Dios. Entonces, cuando tengo ansiedad es porque no estoy sintiendo el cuidado de Dios o no estoy dejando que Él me cuide. Entonces, cuando yo quiero controlar, por lo que yo estoy entendiendo, es como que estoy impidiendo que Dios me cuide. Pero está muy bueno el contexto que Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Después dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Entonces creo que lo contrario del control es el fruto del espíritu del dominio propio. Entonces que no es lo mismo que controlar. Soltaste una palabra poderosa que es humíllense. ¿Saben? Jesús le decía a las personas, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, dice, sean mansos y humildes como yo y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es. Es tremendo porque las personas, y esto es fuerte lo que voy a soltar, las personas cuando están ansiosas es porque intentan controlar. Ahora fíjate esto, si yo intento controlar, yo intento ponerme a la altura de Dios y eso es enaltecerme. Yo gobierno mi vida. Pero si soy humilde, yo me pongo bajo la poderosa mano de Dios y digo, Señor, que sea tu voluntad, que sea lo que tú quieras, Padre, estoy en tus manos. Eso es ser humilde, no tratar de controlar lo que Dios está haciendo. Señor, te pido que me des algo y estoy viendo si me lo das o no me lo das. Señor, ya puse delante de ti mi pedido. Vos conocés si tengo una necesidad de enfermedad, vos ya sabés si dice la Biblia que el Espíritu clama por nosotros porque nosotros no sabemos muchas veces cómo pedir.
Y Mm, esa palabra, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, es la actitud perfecta para yeah. soltar todo tipo de ansiedad en este tiempo. Wow. Y me viene también Salmo 46:10. Dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Mira qué Estar tremendo. quietos. Como que nuestro trabajo es entrar en la quietud, que no es lo mismo que no hacer nada, pero es un estado espiritual, como estar quietos, estar atentos, estar concentrados, y entonces nos ponemos en la posición correcta. Él es Dios y yo soy ser humano. Él es el alfarero y yo soy el barro. Él sabe lo que está haciendo y yo solo debo Tal cual. confiar que Él me está cuidando. Y eso nos libera. Y hablo a todos los que están conectados, o quizás si alguno entró recién, que estamos hablando de cómo tratar la ansiedad en la cuarentena, estamos hablando de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, soltar el control, desarrollar quietud para conocer a Dios, porque Él es un Padre que suelta la palabra y gobierna y que no controla, y nosotros tampoco debemos controlar, no podemos controlar el futuro. Pero lo bueno de eso es que ya sabemos el final. El que está en Cristo sabe que Él es nuestro principio y nuestro fin. Nuestro futuro es Cristo. Entonces, si Él nos cuidó una vez, nos va a cuidar otra vez. Correcto. Tenemos que aprender, y creo que Dios puso el mundo en quietud para poder Dios conocer que Él puso. es Dios. Y esto que estás diciendo es tremendo, porque a veces nosotros estamos haciendo fuerza. Él está diciendo, quédense quietos, y estamos haciendo fuerza mentalmente. Es tremendo. Mira, te voy a decir algo que Sí. yo aprendí. Te voy a decir algo que yo aprendí. Yo hice mucha crisis cuando empecé a estudiar el tema del reposo. Viste que la Biblia declara que el día de reposo está puesto justamente para nuestra salud. Y que el que no Sí. guarda el día de reposo entra en un proceso de muerte. Y esto biológicamente es así. El cuerpo está diseñado para trabajar 6 días y un día reposar. Pero yo hice mucho lío con esto, porque yo dije, tengo que guardar el sábado, lo tengo que ritualizar, me tengo que volver tipo hebreo en este tema. Y Dios un día me dijo, yo lo que te pido es que en el día de reposo sueltes todo el control de todo. Es el día que yo te pido que no organices nada, no Mm. generes proyectos, no estés viendo ni controlando las cosas. Ese día te pido esa libertad en tu mente. Y esto trae mucha paz. Nosotros no aprendimos a frenar en nuestras cabezas. Estamos encerrados y estamos viendo cómo vamos a salir, cómo va a ser nuestro día de salida, si vamos a tener un proyecto económico, si vamos a salir. Estamos preocupados por lo que va a venir. Necesitamos frenar nuestra cabeza. Necesitamos Wow. entregar eso al Señor. Muy bueno eso, muy bueno eso. Acá voy a poner otra pregunta. Sí, La ansiedad. ¿Vos estás viendo también las preguntas? yo todavía tengo la anterior, cómo ayudar a la gente que Ahora sufre de cambió. ansiedad Dice, extrema. la ansiedad se sana milagrosamente o es un proceso? Con eso acá quiero hacer una pausa a todos los que están Dale. viendo. El doctor Sebastián Palermo, y pastor, tiene también un libro que se llama Los 40 días, ¿cómo era? 40 días de Voy a la decir ansiedad. vivir sin ansiedad, un programa de 33 días. Sí, Un programa de 33 días de vivir sin ansiedad. Es un libro, entonces sí. cuando él me dio ese libro, me regaló, yo voy, amigo, de verdad, me da mucha ansiedad, contámelo en 3 horas, como 33 días. No llego a los Porque 33 y días, yo creo dijiste. que eso refleja lo que muchos piensan también. A ver, quiero ser sano ya. Entonces, me gustó esa pregunta. ¿Esto se sana milagrosamente o es un proceso? Mira, te lo voy a plantear de esta forma. Dios no, a ver, el proceso de la sanidad madura el carácter, siempre. Siempre los procesos maduran el carácter. Y el milagro funciona para el que necesita fe. Mm, El milagro es para el que necesita fe y para el que necesita carácter va a funcionar el proceso. Decime quién es la persona y le vamos a responder, ¿Dios con vos va a hacer un milagro o con vos va a ser un proceso? Y cuando la persona ya le cree a Dios, ahora necesita madurar. Es decir, si el Señor te va a quitar la ansiedad por un chispazo, entonces no maduraste nada. Es claro. decir, va a ser un asunto de parte de Dios. Y Dios quiere hijos maduros. La madurez en el carácter tiene que ver con la capacidad de sufrir lo que nos toca sufrir en el momento que nos toca hacerlo. Eso es ser maduros, o sea, que a pesar de la adversidad, nosotros persistamos en el Señor. La madurez tiene que ver con las decisiones que tomás después de la adversidad. Y si Bueno, este es nosotros un punto queremos que muy nos... importante. Perdón No, interrumpirte, está bien. porque acá siento
algo poderoso del Señor para todos los que están viendo, porque estamos en una generación con muy baja tolerancia a la frustración y que no quiere los procesos, la generación microondas que tiene todo a un clic, que se Sí. arregla todo rápido, si se tarda un poquito la conexión ya se va. Algunos ahora mismo están entrando en esa live y saliendo, se quedan segundos y se van por la Sí. ansiedad o por la, la ¿Qué están hablando? aceleración. Es verdad, es verdad. Decime rápido, ¿cómo salgo? Entonces, pero también me quedo pensando en eso, cómo también está quebrando la teología de muchos procesos como los que estamos viendo hoy y lo que uno vive. Cuando uno le fue mal enseñado y que cree que estar en Cristo significa que le va a ir bien en todo y todo el tiempo. Cuando Jesús dijo que Jesús mismo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús mismo Aprendió dijo, obediencia, sí. en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he Tal vencido cual. el mundo. Entonces, no sabemos pasar las aflicciones, no sabemos pasar tribulaciones y ni hablar de lo que está por venir. Creo que están por venir mucho más dolores de parto, pero también van a haber mucho más gloria de Dios. Esto es solo una leve y momentánea tribulación, pero los que crecen en fe son los que van a disfrutar del peso de gloria que está por Así venir. es. Pero Así creo es. que es muy clave lo que está diciendo. Necesitamos aprender a superar las crisis y a enfrentarlo, ¿no? Que eso es Y a un superarlas proceso. y a superarlas en el Señor, ¿no? Con esa, porque hoy en día pasa algo interesante. Hoy en día queremos mucha motivación, queremos mucha psicología positivista dentro de las iglesias, queremos aprender a desarrollarnos a nosotros mismos. Por ahí viene gente y me dice, ¿cómo hago para salir de esto rápido? O ¿cómo hago para, dame algunos tips para esto? Yo le voy a decir, sos hijo de Dios, sí, metete en oración, hermano. Conoce al Señor. Cuanto más Cristo en tu vida, más su temperamento en vos. Pero por ahí nosotros queremos desarrollar una educación emocional sin haber pasado por la cruz. Cuando el hombre desarrolla un evangelio positivista sin haber pasado por el dolor de la cruz, entonces estamos haciendo la muerte de Cristo en vano y estamos exaltando al Adán en nosotros. A mí me impacta mucho cuando empezamos a trabajar el carácter en la gente. La gente piensa que nosotros tenemos que desarrollar carácter para sacar lo mejor de nosotros. Y eso es falso. Porque nosotros, cuando venimos desde Adán, lo mejor de Adán sigue siendo Adán. Lo mejor del viejo hombre sigue siendo viejo hombre. O sea, la única forma en la que nosotros podemos darle lo mejor a Dios de nosotros es dándole nuestra vida como un sacrificio. Y Él la va a volver Cristo. Amén. Entonces, lo mejor que le podemos dar a Dios es nuestra vida para que Él la presente en la cruz con Cristo Jesús. Y cuando resucitamos como Cristo, en Cristo, ahí somos agradables a Dios y eso va a ser lo mejor que nosotros podamos hacer, una nueva naturaleza. Pero claro, no queremos pasar por la cruz. Entonces yo exhorto a los hermanos siempre a decir, aprende a vivir este tiempo, espéralo al Señor. Él no abandonó a nadie nunca. El Señor no te va a dejar con esa deuda, no te va a dejar con esa crisis, no te va a dejar con esa situación. Algunos me dicen, no, pero tal persona se enfermó y murió, pero el Señor aún después de la muerte lo va a levantar. O sea, tenemos que entender que Dios no nos está viendo como pedacitos de carne, nos está viendo como seres eternos. Y no es Confiemos que tenemos... un éxito temporal. Muchos tienen una No mentalidad es... exitista, claro. Entonces, de verdad que... yo la verdad que es un tiempo donde que me gusta mucho, me gusta porque el Señor está probándonos a todos en la fe, a todos, y en donde más nos cuesta, nos está probando a todos. Y la verdad es que es un tiempo donde tenemos que agradecerle a Dios. Amén. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Necesitamos aprender a agradecer a Dios por los tiempos de ansiedad. Este tiempo de aislamiento, de encierro, la gente ha exasperado. Porque una de las cosas que te pasa cuando estás encerrado es que cada problemita se vuelve gigante. Claro. Eso es algo característico del encierro. Yo trabajé mucho tiempo en clínica psiquiátrica y vos te encontrabas con que el paciente se le caía un fibrón y te hacía un lío bárbaro porque la mesa estaba mal puesta. Y vos decís, pará, o sea, afuera este problema no existe. ¿Por qué el problema existe adentro? Porque nos volvimos escotópicos. Miramos solo lo que nos dicen que miremos y perdemos de vista lo que Dios quiere que estemos mirando. O sea, aprendamos a mirar desde el cielo para poder ver que las cosas no están tan graves como nos dicen que están. Tal cual, tal cual. Yo vi en lo personal, en tiempos de intimidad con el Señor, mis crisis de ansiedad. Yo he compartido eso para algunos. También incluso un material que hicimos, Hogar, Dulce Hogar,
conté de cuando tuve ataques de pánico, sentía palpitaciones en el corazón, como que se me cerró el pecho, como que no podía respirar, justo cuando estaba orando por unos pastores, y entonces al principio no sé, pensé era una guerra espiritual o algo así, pero no lo entendía, pero lo sentía físicamente y no tenía ni fuerza para decir Jesús. Entonces le dije a Fer que me llevara al hospital, fui al hospital y cuando llegué el médico me dijo, mira, Mason, no tiene nada en el pecho, en el corazón, en el pulmón, nada. Y entonces me dijo, mira, clínicamente no tenés nada, yo te diría que busques ayuda espiritual, me dijo. Y me dijo, ¿a qué te dedicas? Y yo, no, no importa, no importa, no importa. Dejalo. Entonces, para los que están conectados, que quizás tengan esas sensaciones, sensación de muerte, de asfixia y que parece que problemas respiratorios y que eso te agarra por una preocupación por el futuro de algo que no lo puedes controlar. O sea, la ansiedad, por lo que vi, por lo que proviene es una aceleración interna que comenzás a agrandar las situaciones. Entonces, muchas veces también puede ser, se dispara desde un trauma de algo no resuelto del pasado. Entonces, estás anclado en el pasado, no podés disfrutar el futuro y en el presente estás preocupado. Entonces, Claro, estás atado al pasado, estás pensando en el futuro y no disfrutas el presente. no Porque estás estás, no pensando en lo que va estás, a pasar y no estás disfrutando el presente. y está en el presente. Cuando yo volví, yo me acuerdo cuando volví de la clínica, el médico me dio unos ansiolíticos, me dijo, cada vez que te agarres otra vez, encima me profetizó mal, me dijo, te va a agarrar otra vez y cuando venga otra vez va a tomar ansiolítico. Entonces me volvió a dar y lo dejé en la mesa de luz y dije, ¿sabes qué? No lo voy a tomar. No lo voy a tomar. Me venía la sensación igual y agarraba la guitarra como voy a agarrar ahora. No voy a cantar ahora, vamos a cantar en el final, pero agarraba la guitarra y ahí fue cuando nació la melodía. Tú eres príncipe de paz, tú eres mi paz, no como el mundo la da, en ti puedo descansar. Porque me venía la revelación, Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. O sea, que el mundo te da una paz aparente. Entonces, como que como lo dijiste muy bien, la medicina es una solución, es como una anestesia, pero no resuelve el problema, ¿no? Pero Es así. con las melodías, con la adoración, con humillarme delante del Señor, cada vez que me venía la sensación, se me fue yendo de a poco. Y conozco otros hombres de Dios, otros ministros, otras mujeres de Dios, gente que predica, gente que ministra, que han tenido ataques serios y de verdad no está mal si tienen que tomar ansiolítico por un tiempo, pero no está mal, sí está mal depender de eso químicamente al punto de que tu confianza en el Señor sea más grande. Entonces conozco un caso muy fuerte de alguien que decidió, se le reveló, no, la vida eterna es conocer a Dios. Se dio cuenta que no se le había revelado la vida eterna, por eso tenía miedo del futuro. Wow. Muchos hoy Wow. no quieren hablar del fin de los tiempos, le da miedo, le da ansiedad, pero si supiera que Jesús va a venir y reinaremos con él para siempre, no hay que temer, no hay que temer. Pero bueno, cuando no se nos revela, cuando se le reveló a ese hermano, dice que dejó de tomar las pastillas, pero igual por 30 días le venía ataques de ansiedad todas las noches, todas las noches. Claro, Y se encerró claro. en la pieza, aunque le venía, y no se le fue, y no se le fue, pero él dijo, la vida eterna es conocer a Dios, la vida eterna es conocer a Dios, la vida eterna es conocer a Dios. Si tengo que morir ahora, que me muera, pero yo voy a conocer a Dios. Y salió de eso. Entonces, para los que están conectados, puede ser un milagro, que eso te da fe, o si tenés fe, es mejor que sea un proceso, que lo enfrentes Sí, cara a cara señor. y te lleve a otro nivel de gloria en gloria, ¿no? Y quiero decir algo, si de repente querés confrontar esta situación, las pastillas, supongamos los ansiolíticos, se suministran vía oral cada 12 horas mínimamente, o que lo podés hacer cada 8 horas o cada 6 horas, dependiendo cuál sea la intensidad. Ahora, puede producir el mismo efecto si nosotros nos tomamos, en vez de esa pastillita, una cápsula de tiempo de adoración en quietud. Y no estoy Mm. tratando de minimizar la importancia de la pastilla, porque yo comparto con vos y sabés que adhiero totalmente a que si una persona necesita, porque no está pudiendo de ninguna otra forma, perfecto, vamos con toda,
Pero es importante que sepa, y esto lo tenemos que saber todos, las medicaciones psiquiátricas nunca curaron. La cura es que ya desapareció el problema y no vuelve más. Nunca curaron. Lo que son, tienen una función sintomatológica, cumplen una tarea sintomatológica. ¿Qué significa eso? Que te ayuda a paliar, a bajar el síntoma, pero no resuelve la causa del síntoma. Por lo tanto, siempre que aparezca el síntoma vas a tomar la pastilla. Y una persona que toma la pastilla y no resuelve la causa del síntoma, va a ser una persona que se va a volver adicta, o sea, va a depender. La palabra adicción significa adherido o pegado a, va a estar pegada a la medicación. Entonces, ¿qué recomendamos? ¿Qué recomiendo yo? Que resuelva su causa. Y la causa es esta: el intentar controlar lo que va a pasar mañana. Es una persona que está demasiado pendiente de lo que va a ocurrir y no poder gobernarlo. Entonces ahí aparecen los recursos, como lo que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con el estar quietos, el contemplar, el reposar, el saber dormir, el saber comer, el saber disfrutar. O sea, hay muchísimos tips que podríamos guiar a la gente y que son escriturales, son escriturales. Mirá lo que dice la escritura, dice: el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. ¿Vos sabés que yo después de muchísimos años descubrí la palabra gozo en el reino de los cielos? La cantidad de gente que no disfruta el reino de Dios. Y yo la verdad que después de mucho tiempo tuve que confrontarme esa verdad. Entonces hoy tenemos recursos espirituales que le van a dar gobierno al alma para tener ese nivel de paz que estamos requiriendo. Claro. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Por qué duermo en paz? Porque estoy confiado. La palabra confianza implica la fe. Con fe, confianza, es una palabra compuesta, ¿sí?, que tiene que ver con ese depósito en el Señor. Por eso hay tantos principios espirituales tan ricos para poder tomar gobierno del aspecto psicobiológico. Guay, qué tremendo. Amigo, una de las preguntas que nos hicieron acá por privado, que no lo voy a poner, pero era cómo conseguir tus libros, cómo tener más esos tips. Entonces yo les recomiendo a todos que sigan al Instagram, en la página de Dr. Sebastián Palermo. Gracias. Pero también, ¿están tus libros a nivel digital? Hay libros a nivel digital, yo supongo que deben estar en Amazon, porque viste cómo es el tema de los derechos, eso está con los derechos de la editorial. Está bien, pero hay una plataforma. El PDF de Vivir Tranquilo, ¿no? Claro, por eso. Hay una plataforma que se llama ayudaenlasemociones.com, ayudaenlasemociones.com, y ahí las personas pueden ingresar y hay un material para descargar que es el libro Vivir Tranquilo y es gratuito. Pueden ingresar ahí y lo pueden descargar. Y después en la misma plataforma hay una sección que se llama sección cuarentena y todos los días subo un videíto de 6 minutos para hablar sobre la ansiedad en el encierro y hago catarsis, yo también lo uso de terapia, ¿viste? Porque... Claro. Ahora, en unos minutos vamos a tener que cortar porque Instagram lo corta después de 1 hora y después vamos a tener un tiempito de oración para los que están conectados, que se queden con nosotros hasta el final. Pero aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo hacemos para superar ese pasado donde hubo violación o etcétera? ¿Cómo se hace para superarlo? O sea, cuando realmente hay un trauma fuerte, no sé, la muerte de un pariente, cuando hubo un abuso o cosas así, y que eso después desata ansiedad en la persona, ¿cómo se hace? Definitivamente eso requiere un proceso de sanidad interior. La sanidad interior es cuando el Espíritu de Dios te permite incorporarte a la nueva naturaleza, ¿sí? Haciendo las paces, o sea, te enseña a morir. La sanidad interior te va enseñando a morir al pasado. Hay personas que no pueden cortar de la noche a la mañana con el pasado, con su vieja naturaleza. Entonces la sanidad interior te enseña a perdonar, a soltar los rencores, te enseña a renunciar a derechos que vos creés que tenés que ejecutar. Eso requiere de una administración, es decir, de ir acompañado con un pastor, un amigo que conozca del Evangelio, alguien con quien ir dialogando, pero es fundamental el proceso de la sanidad interior, tema que no podríamos ahora hablar porque
nos llevaría Sí, son, sería muy son, profundo. Pero yo aprendí son cursos de y vos cursos. que la palabra trauma tiene que ver con una rajadura, algo que se partió Sí, sí. y, y que hay que Dice la Biblia, aplicar. dice el Sí, proverbio, al que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Nosotros tenemos una cubierta, una defensa que el Señor pone en nosotros, que es el amor. El amor es una malla de defensa. Cuando un trauma, la palabra trauma significa apertura, se hace un hueco en nuestra capacidad de amar y de ser amados, la serpiente se mete. La serpiente es la palabra del infierno. Se empieza a llenar en nuestra vida, por ese trauma se empieza a llenar nuestra vida de amargura, de dolor. Y la amargura y el dolor destila y contamina todos los pensamientos de nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que claro. hacer? Cerrar ese trauma. Tenemos que cerrar y vaciar de nuestra vida todo proceso de amargura. ¿Cómo se hace? Bueno, con la sanidad interior y con estas ministraciones que te digo. Ahora, eso es muy interesante. Yo vi una estadística de iglesias que se investigó, se preguntó a diferentes congregaciones y llegaron a la conclusión qué problemas, qué porcentaje de problemas había en una congregación. Y 16% eran problemas espirituales, o sea, de demonios, de tormento, y 84% eran problemas emocionales y financieros. Entonces, Sí, sí. es muy interesante eso, porque escuché de Carlos Anaconda que decía, toda herida no tratada es puerta abierta para demonios. Entonces, Totalmente. mucha gente quizás Es no una de las está, puertas. sí, no está poseída, pero está atormentada y también te lleva a la amargura, te lleva a la tristeza y todo. Entonces, el asunto no es tratar con las moscas, el asunto es limpiar la basura para que no haya más Exacto. tormento. Entonces, ¿cómo tratar Perfecto. el interior? ¿Cómo ir a la raíz? Una de las cosas que nosotros estamos haciendo mucho con nuestro equipo, con nuestra congregación también, es llevar la gente a Cristo de tal manera que el Espíritu Santo le revele dónde está la base de sus creencias y tenemos ministraciones así de hacer que la persona pregunte al Espíritu Santo, ¿dónde entró eso en mi vida? Entonces no viene por una investigación nuestra, sino aún gente nueva, estamos teniendo gente que tiene experiencia con el Espíritu Santo y tiene visiones y recuerda cosas de la infancia que no habían acordado, pero porque el Señor le revela y es como que el Qué Señor tremendo. mismo sana la huella psíquica, ¿no? Porque hay Qué huellas tremendo. psíquicas que hoy en día hay mucha Muy gente bien. que responde por cosas que aparecen. Bueno, acá estoy con mi pastora y ¿Cómo mi... le va, doctor? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? Hola, Fer. ¿Todo ¿Cómo bien, estás? vecina? ¿Bien? ¿Todo Bien, bien? bien, ¿Todo bien. bien? Muy Sí, bien. Es un tema porque estamos hablando sobre la superación de un trauma y que muchas cosas así en el periodo de formación de la identidad forma las creencias. Mucha gente ha creído Sí, en mentiras a través de errores de tal los cual. padres o por ausencia de los padres o por un abuso, por un trauma y después eso ya creó tu plataforma de identidad y lo que hay que sanar es eso, ¿no? sí. Impecable, sin agregar nada. Así es, tal cual. ¿Vos querés decir algo? Sí, bueno, justo antes de llamarte, habíamos estado con Marcos compartiendo un poco sobre este tema. Y hablamos de la gente que nos tocó ministrar, ¿no? Gente con temor y demás. Y algo que entendimos también ministrando gente en esto es, ¿viste el versículo que dice que el amor, el perfecto amor echa fuera el temor? Sí, Y a veces hemos tomado que es la revelación del perfecto amor de Dios, que es cierto que es una parte, pero también hemos notado que cuando gente que tiene como una estructura de temores, la ponemos a trabajar en amor por otros, o sea, que despierte el verdadero amor hacia alguien, salen de los temores que Que tenían. sale del centro. Entonces, cuando, por ejemplo, personas que tenían problemas se ponen, van al hospital a orar por enfermos, van a las villas, salen de ellos mismos, porque a veces también hay gente que ya conoce todo esto cognitivamente y bueno, hago lo otro para poder salir de mi estructura de temor, pero sigue siendo el centro esa persona. O sea, totalmente. sigue estando en él mismo y el fin es el mismo. Entonces, cuando uno pone a otro en el centro o pone a Dios en el centro, empieza a vivir el verdadero amor. Y entonces de ahí Totalmente. vemos,
vemos que logran salirse. Por eso aún gente que dice que tiene ataques de pánico en este encierro y demás, lo que les recomendamos es que se pongan a hacer algo por alguien, que llamen a alguien. Y aunque ellos tienen miedo, que llamen a alguien que tiene miedo y le inspiren fe y oren y valienten. Hace unos días saqué un videíto. Hace unos Sí. días saqué un videíto que se llama Una estrategia poco pensada, que habla justamente de lo que estás diciendo, exactamente lo que estás diciendo. Mira, esa no la vi. Se llama una estrategia poco pensada, donde hablo sobre cómo la tendencia al egoísmo aumenta nuestra debilidad y inestabilidad emocional, y el pensar en otros y ser altruistas nos vuelve personas más sólidas emocionalmente. Es un estudio, eso está aprobado ya a nivel de estudio psicológico, sí, claro. Bueno, nosotros no lo habíamos estudiado, simplemente nos dimos cuenta al estar con gente. Y vos tenés el Espíritu de Dios, así que... Claro, bueno, ese fue el estudio. Y también otra de las cosas que vimos es que vemos en gente que tiene estructuras de temor, que también hay una falta de revelación muy genuina de la gracia, del Dios que en su gracia perdona, hace todo nuevo. Es como que hay una estructura de ley muy fuerte, de ley, de antiguo pacto, de disciplina, de tener que cumplir. Y hemos visto eso, que cuando entran en una estructura donde ven que ya Dios hizo todo, que Él perdona, que Él ama, bueno, logran salirse de eso. La revelación de padre y la revelación de ser hijos. Sí, lo y que la pasa gracia. es que, claro, lo que pasa es que quien todavía no vive en gracia está todavía viviendo en ansiedad, porque la ansiedad es intentar controlar que Dios te apruebe, que Dios te ame, o sea, lo controlás. Es decir, si estoy sirviendo en la iglesia es porque Dios me ama. Es decir, yo voy a servir solamente si hago algo en la iglesia. Nunca se me va a ocurrir que honrando a papá, honrando al vecino, ayudando al otro, estoy también sirviendo. Estoy pensando que servicio siempre tiene que ver con lo congregacional, con lo eclesiológico. Por eso a mí me apasiona este tiempo que estamos viviendo, porque Dios rompió todos los moldes y dijo, a ver, sean cristianos ahora en los hogares. A ver, quiero ver cómo son cristianos ahí. Y encima sin hacer nada. A ver, mostrame que te sentís amado cuando no haces nada. Y uno tiene que lograr sentir su amor sin hacer nada. Había un meme hace poco que recibí que estaba espectacular. Dice, dormir hasta las 12 del mediodía y sentir que estás ayudando al país no tiene precio. Ay, sí, que estás salvando el mundo. Sí, lo vimos también, es buenísimo. La verdad es que hay tantos memes tremendos que vemos en este tiempo que... Nos están salvando la cuarentena. Sí, dice, uno decía, me duele la espalda un montón, pero lo voy a seguir, no me voy a levantar para ayudar a mi país. Mira, vamos a terminar esta primera parte. Amigo, no quisiera abusar de tu tiempo, pero tenemos que cortar para no perder el video. Lo vamos a guardar y lo voy a subir en IGTV. Y vamos a volver a conectarnos unos minutos más ahí directamente. Yo voy a adorar y que pudieras guiarnos en un tiempo de oración. Pero antes de desconectar de esta primera parte, leo Filipenses 4, 6 y 7. Es muy interesante el contexto de Filipenses que Pablo está diciendo. En realidad, desde el verso 4, él dice así, estén siempre llenos de alegría. En la Reina Valera dice, regocíjense en el Señor. Otra vez le digo, regocíjense en el Señor. Era lo que decía, es el concepto de gozo. Gente que no sabe disfrutar. Alégrense en el Señor. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor viene pronto. Mira qué tremendo lo que el apóstol Pablo conecta. Recuerden que el Señor viene pronto. Y ahí viene el verso siguiente. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Qué tremendo. Una de las cosas que yo vi que era un diseño poderoso es el tema de la meditación. Y de eso vamos a hablar después que volvamos, ¿no? De cómo la Biblia dice mucho de meditar en el Señor y que eso también nos conecta con su realidad. Así que bueno, saludo a los que están conectados de diferentes países. Ahí abrí un poquito los comentarios. Gente de diferentes países. Hay algunos que están despiertos también en Europa en este momento.
de Estados Unidos escribiendo en inglés. Uno preguntó si tu libro estaba en inglés. Pero bueno, Tengo un libro, voy a... estamos por sacar un libro en inglés, estamos por sacar. Ya está Gloria a todo Dios, traducido. gloria a Dios. Así que por favor, todos los que están acá conectados, quédense algunos segundos nomás. Voy a salir, salimos y volvemos a entrar con una nueva conexión y vamos a adorar y orar juntos. Amén. Pastor Palermo, vamos a orar y adorar juntos. ¿Les parece? Acompáñenme que estos minutos más. Amigo, aquí Acá estamos de estamos. vuelta. Gracias. La conexión excelente, gracias al Señor. Lo tuve que hacer pero lo tuve que hacer con datos porque no se caía mucho con internet, así que lo pasé a datos nomás. Excelente. El Señor lo sostuvo. Antes de orar y adorar, solo concluimos con eso de el poder de meditar. Me venía eso a la mente de, por ejemplo, Josué 1:8, cuando Dios le dice a Josué, yo creo en lo personal, no sé si ya habíamos charlado de eso, pero cuando Dios le dice a Josué, el siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa este Jordán. Cuando Dios le dijo levántate, es porque él estaba caído y es posible que estaba en una depresión por la muerte de Moisés. Entonces, no era que estaba físicamente arrodillado, sino diciendo, hey, deja de estar decaído, levántate y seguí. Creo que en las transiciones es donde atacan mucho la depresión en muchas personas. Una de las preguntas era cómo tratamos la depresión. Y yo creo que el levantarnos en el Señor es entender lo que decía, esfuérzate, sé valiente, que yo te ayudaré. Pero después el Señor le dice un secreto, dice, en los tiempos de transición, medita en la ley del Señor de día y de noche. Y de noche. Igual Tremendo que esa Salmo palabra. 1, ¿no? En el Salmo 1:3, cuando dice, medita en la ley del Señor, bendito, bienaventurado el que medita en la ley del Señor día y noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas y aún en tiempo de sequía dará fruto y prosperará. Creo que son como tiempos como estos, los que saben meditar en el Señor. ¿Cómo definirías el concepto de meditar en el Señor? Claro, durante mucho tiempo la palabra meditar se la utilizó como una especie de estudio de la palabra. Sí, y eso ha sido de alguna manera un poco errático, porque cuando nosotros, la palabra meditar es totalmente opuesta a la palabra estudiar o hacer análisis o estar evaluando, no tiene nada que ver con eso. De hecho, la palabra meditar tiene que ver con una actividad psíquica de contemplación y de pasividad, donde se deja más bien ser ministrada que estar produciendo algo. Entonces dice, cuando habla de meditar en su palabra de día y de noche, no está hablando de tener que estudiar la palabra. La palabra meditar ahí está haciendo referencia a otro tipo de acción. ¿Me seguís ahí? Sí. Claro. Por eso me cortaba. Y la acción a la que se hace referencia es una acción de contemplación. Vos sabés que una vez escuchaba a un apóstol que me explicaba cómo era la meditación del judío. Él tomaba su toga, se la ponía sobre la cabeza y se ponía en una posición y se inclinaba y repetía una palabra. Y supongamos, una palabra que repetían mucho era la palabra el yema, ¿no? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y simplemente se quedaba repitiendo la palabra, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y pareciera una cuestión de locura, pero en realidad él estaba relajando su mente, estaba dejando que su mente absorbiera la esencia, el espíritu de la palabra, y no intentaba gobernarla con la concientivización, con la cognitivización y con la lógica humana. Porque lo peor que podemos hacer es ponerle ese espíritu de querer entenderlo, que eso tiene que ver con altivez, querer entenderlo sin antes vivirlo. Siempre el Señor quiere enseñarnos a entender. El problema es cuando yo lo quiero entender sin que primero esté adentro mío. El Señor trabaja al revés.
Primero te da Cristo y después te deja entenderlo. Primero te da luz y después te deja entenderlo. ¿Sí? Esos son los diseños. Entonces, Wow. la meditación tiene que ver con contemplar. A mí me apasiona levantarme temprano y me quedo frente... Y eso me sanó. Vos sabés que eso fue lo que me sanó. Mirar el atardecer y mirar el amanecer. Viste que a veces te digo, venía a ver los atardeceres y te invito a ver un atardecer que Dios me regaló, te digo siempre, Sí, porque pero siento el que Dios me amanecer dibuja. nunca voy porque es muy temprano. Y me quedo quieto, escuchando una linda melodía o tan solo escuchando las aves que pasan, y me quedo mirando. Y trato de poner imágenes en mi mente sin tratar de entenderlo, imágenes como un trono, imágenes como la luz que sale de la presencia de Dios. O sea, trato de estar en quietud, no 1 minuto, 2 minutos, el tiempo que yo sienta que el Padre quiera dejarme ahí. Eso, que parecería algo improductivo, se vuelve nutrición de vida en nuestra vida. Gloria a Dios. Y, Eso es lo y que te va... quiere decir que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces no es lo Exacto. mismo querer estar estudiando todo el origen de todas las palabras. Eso no es meditar. Meditar es contemplar y conectarnos con el Señor que reveló lo que está escrito. Y aunque a veces pensemos, y esto quiero explicarlo bien porque por ahí la gente, nosotros tenemos una tendencia a querer comprender mentalmente todo. A Ujú. veces Dios le habla a la gente, escúchame quien sea que me esté escuchando, pero escucha, Dios te va a hablar y vos no lo vas a entender con tu mente, Él va a hablarle a tu espíritu y de Yeah. repente eso te va a traer una paz que vos no vas a comprender con tu mente. Ahí está obrando Dios. Dios no actúa permitiéndote tener el control de su entendimiento. Dios Mm. actúa llenándote con espíritu, cambiando tu vida sin que vos primero lo entiendas. Cuando lo hayas creído por fe y le hayas dado gloria, ahí Él te va a abrir el entendimiento y te va a dar el espíritu de sabiduría y de revelación en Él. Amén, 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 amén. Wow, tomo eso. Yo creo que esto Amén. se está soltando sobre la gente también. Yo creo que para que no quede duda, quizás mucha gente cuando escucha la palabra meditación, quizás lo conecta a cosas de nueva era, al budismo, No, a todo eso, es a los bíblica, mantras. está en las escrituras. Lo que pasa es que la meditación Exactamente. es una actividad psíquica, no es una actividad espiritual. Pero te conecta con lo espiritual. Por eso, un budista puede meditar, pero se conecta a su fuente. Un hinduista puede meditar y se conecta a su fuente. Pero los hijos de Dios también podemos meditar y nos conectamos a nuestra fuente. Es como el que ora. El budista ora, el hinduista ora, el musulmán ora a su fuente, nosotros oramos a nuestra fuente, pero la verdad es que solo hay una fuente de vida y esa es la meditación que te va a dar vida. David Wow. dice, hay una palabra que me gusta mucho de David, dice que él quería contemplar la hermosura de Dios. Él quería estar todo el tiempo contemplando. No quería analizarla, no quería pensarla, no quería hacer estudio teológico de la hermosura de Dios. Él quería contemplarla. Yeah. Esa es la palabra que tenemos que usar para traer paz a nuestras vidas. Contemplar a Dios. Recientemente, estos días charlando con un amigo maestro, Benjamín Núñez, él decía que la palabra he aquí en la Biblia, siempre cuando dice he aquí, yo hago cosa nueva, la palabra he aquí es contemplen, miren, Wow, yo voy a hacer algo miren. nuevo. Entonces, yo creo que, y hago una pregunta a todos los que están conectados en este momento, a estas horas de la noche. ¿Qué más tiene que pasar en el mundo para que aprendamos a conectarnos a la fuente, que es el creador? ¿Qué más tiene Amén. que pasar para que todo se detuvo? Y yo anoté una frase que dije una vez en una predicación: no dejemos que las presiones externas nos produzca un pánico interno, sino que al revés, que aunque haya presiones externas, que podamos conectarnos más con la confianza en lo eterno. Entonces, más que un juego de palabras, en la práctica necesitamos confiar que existe un Padre eterno y necesitamos aprender Amén. a meditar en Él, no Amén. en querer estudiar más, aunque es bueno leer las Escrituras, pero estoy diciendo, Claro, necesitamos aprender muy a necesario. meditar, quitar la aceleración interna o en la mente y conectarnos con Él. Así que vamos a tomar un minuto Amén.
Por eso esto es muy importante, la naturaleza, escuchar personas de Dios que nos conecten y también melodías que nos llevan a Melodías, sí, adorar al Señor, a sí. contemplarlo a Él. Por eso David Amén. aprendió ese secreto. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. O sea, ¿cómo hacemos para que no tener miedo cuando hay una guerra alrededor? El secreto era el verso siguiente: una cosa he demandado y hasta buscaré, que yo pueda contemplar su hermosura. O sea, él estaba enfocado en la hermosura de Dios y no en la guerra. Hoy en estos días necesitamos volver a meditar y contemplar al Señor más que las informaciones del coronavirus. Escuchen, es importante las noticias, las notificaciones del gobierno, las restricciones, es importante entender, pero no que seamos monotemáticos, contemplemos la hermosura del Señor. Voy a Amén. cantar una Amén. canción y después te pido que pudieras orar, amigo, ¿puede ser? Amén. Amén. Claro que sí. Voy a cantar una partecita de la canción que te envié y unos días Oh, es hermoso. vamos a lanzar en todas las plataformas digitales esta canción que se llama Mi Shalom. La palabra Es Shalom hermoso. significa paz, prosperidad, salud, salvación. Tiene muchos significados. Amén. Y lo recibí del Señor hace unos años atrás y este es el momento que salga. Yo creo que en 2 semanas va a salir en todas las plataformas digitales, pero acá vamos a tener un tempito para adorar juntos. Ahí donde Amén. estás, que puedas cerrar tus ojos, todos los que están en sus casas, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús y nos humillamos delante de su poderosa mano, reconocemos su presencia, estamos conectados a su belleza ahora, conectados Amén. Amén. a su hermosura. Amén, Santo, Señor. santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de tu gloria. Déjanos ver Amén, más tu Señor. gloria que las preocupaciones humanas. Amén, Padre. Amén, Señor. Y entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando de mí. Confío en ti, Jesús, cada día más. Sé que estás cuidando de mí. Amén, amén. Entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando de mí. Confío en ti, Jesús, cada día más. Sé que estás cuidando de mí. Mi shalom eres tú, mi paz, mi salud, mi prosperidad, la roca de mi salvación. Mi shalom eres tú, mi paz, mi salud, mi prosperidad, la roca de mi salvación. Oh, la roca de mi salvación. Nos conectamos a tu realidad ahora mismo, Señor. Amén, amén. No nos preocupamos por nada, sino que oramos por todo. Enséñanos a Amén, orar, Señor. Espíritu Santo. Pon tu Oh, palabra en Santo. nuestros labios. Enséñanos a contemplar la hermosura y la belleza de Dios. Oh, Señor. Amén, Señor, amén. Dale, amigo, podés guiarnos mientras... Amén, amén. Oh, Señor, en el nombre de Jesús y desde este lugar, te pido, Padre, que tú estés visitando cada hogar que en este momento está conectándose, Señor. Que tu palabra y tu voz llegue a esos lugares, Señor. En el nombre de Jesús, desde este lugar oro para que un espíritu de paz abrace cada casa. Señor, te pido que un espíritu de paz en esta noche pueda abrazar cada uno de mis hermanos.
Sujetamos en esta hora todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de angustia, todo espíritu de muerte que viene a visitar a tus hijos en esta hora, que de la misma forma en el que las Pascuas fueron pasadas sobre ellos, Señor, sobre mi vida, así, Señor, tú nos concedas que esa inmundicia, Señor, no toque nuestras vidas, sino que tu paz abrace nuestras vidas. En el nombre de Jesús, hoy nos escondemos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y decidimos contemplarte, y decidimos, Señor, meditar en ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el nombre del Señor, te pido, Padre, que cada uno de los que están conectados ahora, que aumenten su conexión contigo. Amén, amén. Despierta nuestro espíritu. No nos dejes mirando a nosotros mismos. La depresión, la ansiedad y todos esos síntomas que hablamos también es un síntoma de egoísmo, de estar siempre mirando qué nos pasa, qué sentimos, como que si el fin fuéramos nosotros, pero dejamos nuestra vida en la cruz. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sea la vida de Cristo fluyendo en nuestro interior ahora, cambiando todo aún nuestra genética, toda la tendencia a la preocupación, a la irritación, a la angustia, a la amargura, todo comienza a ser cambiado de adentro hacia afuera ahora. Damos libertad a la obra de Cristo. El mismo que hace más de 2000 años murió en aquella cruz, sigue vigente, sigue real, sigue operando ahora la obra de la cruz en cada uno de los que por fe creen que Jesucristo es el Salvador. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Padre, libera sanidad ahora. Amén, amén. Yeshua, Oh, sí, Señor. Espíritu Santo. En el nombre de Un Jesús. río de sanidad comienza a fluir por las casas ahora. Un río de sanidad comienza a fluir ahora. Así como del costado de Jesús salió agua y sangre. Que sea un fluir de tu sangre, pero que sana. Por Amén. tu llaga fuimos curados. Y no tenemos que preocuparnos del futuro, porque el Señor viene pronto. Y Cristo Amén. en nosotros hoy es esperanza de gloria. Que todos se llenen Así de es. esperanza ahora al saber que reinaremos con Cristo para siempre. Reinaremos con Amén. Cristo para siempre. Reinaremos con Cristo sobre la tierra, sobre toda circunstancia. Y nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Ni angustia, Amén. Amén. ni pestes, ni persecuciones, ni aun la muerte. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Por eso Amén. decimos a todo el mundo, Selah. Entren en el reposo de Dios, entren en la quietud y conozcan quién es Dios. Él será exaltado en las naciones. Amén. 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 Que así sea. Amén. Dios es bueno. Siento la gracia del Señor fluyendo en las casas, en la conexión. Gracias a todos los que se conectaron más de una hora. Estuvimos aquí juntos. Cierto, Antes, en la primera conexión, mostró 16,000 conectados. Gloria al Señor. Wow. Saludos a los que están ahí en Israel. Ahí acá están saludando desde Israel. Tremendo. Saludo un poquito a los que están en otros lugares, en otros países. Yo vi que había gente de México, de Perú, muy bien, Chile. Gracias por estar conectados con el Señor. Cada vez que ustedes vean una conexión mía, sepan, no importa quién hable, si soy yo, si es otra persona, siempre vamos a conectarnos más con la intimidad del Señor. Siempre vamos a terminar adorando y adorando, porque no, Él es el principio y Él es el fin. Y Él también es el centro. Así que todo se resuelve en Él. Amigo, gracias por tu tiempo. De verdad, Gracias a vos, los aprecio mucho, los amo. Gracias. Saludos a Lucy, sí. a Gracias, Nico. gracias. Para los que no saben, Sammy, mi hijo, y Nico son mejores amigos. Y Sí. Dios realizó su sueño que viviéramos juntos. Sí. Saludos a Gianna y a todos los que están por venir. Yo quiero bendecir a cada uno de los que están mirando, quiero animarte a que creas en Dios. O sea, la salud emocional viene en creer.
Dios no te va a reclamar tus errores, Él te va a reclamar que no le creas. Eso es lo único que Él te Wow, puede llegar a reclamar, ¿sí? Así que wow. aprende a confiar en tu papá porque tenés un papá por Dios. Vos no sos como los egipcios o como los que no tienen un papá. Tu papá es Dios. El Dios del universo es tu papá. Aprende a confiar en Él. Solo cree. Aprende a creer. Que esta noche tengas paz, que tengas descanso donde quieras que estés. Realmente te bendigo. Y Marquito, Wow. qué lindo haber estado con vos. Realmente gracias por la oportunidad. Te bendigo. Hermoso, hermoso. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, y digo también a todos eso, muy bueno. Si crees, verás la gloria de Dios. Así Amén, que amén. la fe agrada a Dios. Así que puedes perder lo que sea en esta tierra, pero si no perdes tu fe, todo es ganancia. Repito y nos vamos con eso. Si no perdes tu fe, todo es Todo es ganancia. ganancia. Así que avanzamos. Nos vemos pronto. Saludos a todos Chau, que están amigo. conectados y Chau, aprovecho chau a también para todos. decirles que el lunes 13 a la mañana voy a tener una conexión con Alessandro Vilas-Boas. Va a ser mitad portugués y español. Así que puedan ayudarme a correr la voz el lunes 13 a las 11:30 de la mañana de Argentina. Ahí vamos a hablar sobre volver a la esencia con Alessandro Vilas-Boas. Bendiciones, nos vemos, buenas noches. Sigan en Chau, chau. paz, meditando en el Señor y libres de la ansiedad. No estén ansiosos por nada, ¿eh? Nos vemos. Chau, chau. Hasta Chao, luego. amigo. Chau, chau.